Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Las historias de José Luis, de Norma, de Joana, de Juan Bosco, de cada uno de los alumnos que nos van a acompañar en el programa de hoy, son interesantes porque retratan historias de vida de investigadores en formación. Son alumnos del posgrado del Colegio de San Luis y nos van a contar las experiencias que tuvieron en España, en Francia, en varios lugares de este mundo en donde anduvieron haciendo investigación, enviados justamente por estos convenios de movilidad que tiene el Colegio de San Luis. Y los invito para que nos acompañen. Comenzamos. Los 9 programas de posgrado del Colegio de San Luis están acreditados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. El colegio actualmente cuenta con 4 doctorados, 5 maestrías y una licenciatura en Relaciones Internacionales, que también cuenta con la certificación de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. En 1997 y 1998 se crearon los primeros programas de maestría en Historia y licenciatura. Los posgrados han establecido 23 líneas generadoras de conocimiento, las cuales engloban proyectos de investigación de nuestros alumnos y docentes. 58 generaciones han pasado por los programas del Colsan, de los que han egresado 576 estudiantes, de los cuales 477 ya están titulados. La matrícula actual es de 143 alumnos. La cobertura de alumnos por lugar de origen ha cubierto todas las entidades federativas en México. Internacionalmente, el colegio ha recibido 23 estudiantes extranjeros de 3 continentes distintos que han llegado desde 10 universidades de diversos países. Sobre la movilidad estudiantil, nuestros alumnos han tenido presencia en instituciones de 20 estados de la República y de 13 países de América Latina, Norteamérica, Europa y Asia. La certificación total de los programas docentes nos ayudan a posicionar al colegio como una de las mejores opciones en México para estudiar ciencias sociales y humanidades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nosotros, como saben, en los últimos programas les hemos estado presumiendo nuestro edificio, presumiendo la infraestructura y, bueno, pues la verdad es que nos da mucho gusto estar hoy en otro de los espacios que tiene el Colegio de San Luis, que además de ser un edificio muy bonito, físicamente, arquitectónicamente, es un edificio moderno, funcional, que ofrece a los estudiantes, a los investigadores, al personal que trabajamos acá, pues oportunidades, la verdad es que interesantes de aprovechar al máximo la infraestructura. Bueno, somos un centro público de investigación, como ustedes saben, y entre otras de las cosas que tenemos acá, a las que nos dedicamos, tiene que ver con la formación de alumnos de posgrado. Ustedes saben que tenemos maestrías, doctorados, en fin. Estos alumnos se van de movilidad, se van a otros lugares a formarse también dentro de estos posgrados que están estudiando. Y hoy vamos a dedicar justamente el programa a hablar con alumnos que acaban de regresar de esta movilidad, que se fueron a otras ciudades de México o del extranjero y que nos van a platicar sus experiencias. Los chicos que hoy nos visitan, todos son estudiantes en activo todavía, están cursando o maestría o doctorado y se fueron a Sevilla, a Bogotá, Colombia, a Madrid, a París, a Barcelona, y estaremos platicando con ellos sobre cómo impacta esta experiencia de movilidad en su vida personal y en su vida profesional. Así que bueno, pues hoy al primero que le damos la bienvenida es a Pedro Lucio López. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, pues como ustedes ven, son chicos muy, muy jóvenes. ¿Qué tienes? ¿29 me decías? Años. 29 años.
Y bueno, pues él estudió de origen la licenciatura en Administración Pública y hoy está cursando con nosotros la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, lo que acá conocemos en el Colegio de San Luis como la MAP. Platícanos un poco sobre, bueno, primero, ¿a dónde fue tu movilidad y por cuánto tiempo te fuiste? Yo estuve realizando una movilidad del mes de agosto a diciembre del 2019 en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Estuve en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. ¿Por qué te fuiste para allá? ¿Cuál es tu proyecto de investigación? Yo me dedico a investigar los mecanismos de democracia directa, que son el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Y me elegí la Universidad Nacional de Colombia porque ofrecía una materia enfocada en el estudio de estos mecanismos y tomé la decisión. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te trataron? ¿Era lo que tú esperabas? Pues realmente sí, es una universidad que ofrece mucho para los estudiantes, me ayudó mucho en mi crecimiento profesional y académico. Llevaba la asesoría de una tutora que era especialista en estos temas y siento que todo eso se vio reflejado en mi trabajo de investigación. ¿Llegaste, digamos, desde el punto de vista personal, ya conocías Colombia, ya habías viajado al extranjero o era primera vez en todo esto? Realmente era la primera vez que salía a estudiar al extranjero, siempre había sido una de mis grandes metas. No había tenido la oportunidad y solamente pues una vez que entré a estudiar aquí en el Colegio de San Luis y que me brindó las facilidades, pude realizar esta movilidad y fue algo que me cambió completamente el panorama de mi vida personal y profesional. A ver, ¿por qué? Platícanos un poco. ¿Por qué, digamos, en lo personal? ¿Por qué te cambió? En lo personal, primero porque pues me puso pruebas de vivir lejos de mi familia, lejos de mis amistades, comenzar hasta cierto punto de cero, y eso implicaba un gran reto personal para mí y también pues rodearme de nueva gente y de adaptarme a su cultura. ¿Te encuentras alguna anécdota que te haya pasado en lo personal? No sé, me quedé sin luz, me quedé sin dinero, no sabía qué comer. ¿Cómo le hiciste? Bueno, las arepas son ricas en Colombia, demasiado. Pero a ver, ¿qué más? ¿Qué más te pasó? Pues una anécdota personal, ya de regreso casi el avión me dejaba, estuve a nada de casi quedarme allá, regresé para las fechas de Navidad, entonces estuve casi a nada, pero otra anécdota que me traigo muy valiosa de Colombia es que estaban viviendo unas épocas de movilizaciones y del paro nacional y eso me dejó reflexionando mucho sobre la situación política y social de nuestro país y que vive América Latina. En el Colegio de San Luis, particularmente nuestras maestrías y doctorado, están enfocados a formar investigadores sociales. En este caso de Pedro Lucio López, es justamente formar maestros en asuntos políticos y políticas públicas. ¿Cómo te cambió en tu formación como investigador el haber visto una realidad distinta, justo en esta coyuntura de movilizaciones, un país de Sudamérica, que si bien tenemos rasgos similares, es una realidad distinta? Sí, claro, digo, también yo comentaba ahí en clase que no era una situación que en México estuviéramos tan acostumbrados a vivir tan fuerte como lo hacían allá, que había paros nacionales, pero también me sentía muy contento de ver cómo los estudiantes universitarios de posgrado y de doctorado salían a las calles a exigir lo que ellos consideraban justo en su país, y eso también lo aprecio mucho como estudiante. Y pues allá llevaba una clase que se denominaba referéndums, plebiscitos y consultas populares, el caso de Colombia en perspectiva comparada, y eso me ayudó mucho a acercarme a estudios, a investigaciones, a marcos teóricos y plasmarlo en mi trabajo de tesis hoy en día. ¿Avanzaste en la tesis? ¿Cómo va? ¿En qué porcentaje dirías que ya le avanzaste? ¿O es más también la aportación, digamos, académica, científica que tuviste? Sí, bueno, considero sentidos. que en los dos sentidos, pero sobre todo lo veo reflejado en mi marco teórico. La tutora que también llevaba clase con ella me acercó a esos estudios a los que ella tenía acceso, a las publicaciones, la doctora Clara Rocío Rodríguez,
y eso me ayudó a mí a ampliar mi panorama, y también llevaba un seminario de cultura política en América Latina con el doctor Fabio López, y eso también me ayudó a ampliar mi conocimiento en estudios políticos de la región. ¿Visitaste otras ciudades de Colombia? Sí, tuve la oportunidad de visitar Cartagena, Medellín, que me encantó, se convirtió en mi ciudad favorita, Santa Marta también, y pues fue un deleite. ¿Visitaste el café de Carlos Vives? Claro que sí. Es una pasada obligada. ¿Recomendarías a otros alumnos que están en formación a irse de movilidad y por qué? Sí, claro. Bueno, primero recomendaría ampliamente postularse a un posgrado, al doctorado que se encuentra aquí en el Colegio de San Luis. No solamente les forma una preparación académica de excelencia, sino que les brinda esta oportunidad. Realmente, si yo no hubiera estudiado aquí, no se me hubieran brindado las facilidades de los contactos que ya tenía el Colsan para poder estudiar allá, o de los apoyos económicos que se nos brindan. Eso no hubiera sido posible, así que lo recomiendo ampliamente. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en el colegio en cuanto a la maestría que estás cursando? Bueno, realmente ha sido todo un reto académico, pero también una gran satisfacción el poder ir saliendo de mi zona de confort y también encontrarme con académicos que yo ya admiraba desde antes. Tú eres potosino, ¿verdad? Sí, 100% naciste, aquí potosino. vives. Sí. Muy bien. Bueno, pues finalmente agradecerte que nos hayas acompañado. ¿Algo más que tú quieras agregar? No, nada más. Muchas gracias por la invitación y apliquen a las convocatorias de aquí del Colegio de San Luis. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para seguir platicando. Tenemos todavía alumnos, tenemos una chica colombiana que está estudiando aquí en el Colegio de San Luis. Tenemos también quienes están cursando la maestría en Historia, una chica que está en el doctorado, también ella es de Guadalajara, y que también nos va a platicar su experiencia de haberse ido al extranjero por varios meses, en donde, bueno, pues les cambia la visión, y es parte de esta formación necesaria, ver otras realidades y venir, por supuesto, a aportar este conocimiento en lo que a ellos les corresponde. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso y vamos a continuar platicando con los alumnos del posgrado de aquí del Colegio de San Luis y que tuvieron recientemente la posibilidad de irse de movilidad a algunos otros lugares del mundo, y literalmente del mundo. Hoy nos acompaña Joana Mirama, quien ella es colombiana. ¿Eres colombiana, verdad? Sí, ¿Cómo estás? colombiana. Buenas tardes. Buenas, hola Lidia. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Estuvo en Barcelona, España, y es alumna de la maestría en Historia. Platícanos, ¿cuánto tiempo estuviste? Yo estuve en Barcelona durante un mes, hice la estancia académica en la Universidad Politécnica de Cataluña con el profesor Francisco Daniel Navas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y pues tuve varias asesorías sobre mi investigación, y pues ahí compartimos diferentes perspectivas, especialmente del transporte público, el transporte público europeo y el latinoamericano, cosa que fue muy fructífero pues para mi crecimiento personal y profesional. Cuéntanos cómo se llama tu proyecto de investigación. ¿Qué estás haciendo acá en el colegio? Bueno, mi proyecto de investigación se llama el Sistema de Transporte Público Urbano en Bucaramanga durante la década de 1970. El propósito de la investigación es analizar el proceso de organización y funcionamiento del sistema de transporte público, visto desde la noción de sistema, y cómo se modificó durante la década de 1970, pues década que me parece muy importante porque fueron donde pues se establecieron las normativas principales que permitieron la organización de las empresas del transporte y del mismo sistema como tal. Tú naciste en Colombia, ¿por qué decidiste venir acá a estudiar con nosotros? Bueno, yo hice la licenciatura en Historia en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, Colombia, y pues ya culminando mi tesis de licenciatura fue sobre la historia del proceso de gestión y construcción de las obras viales en Bucaramanga, y pues el propósito pues casi que de por vida es seguir estudiando.
Entonces, siempre tuve presente que pues aquí la excelencia académica que tienen los colegios es muy importante, y una de las ventajas que tienen estos colegios es que se especializan en investigación, cosa que me pareció muy importante. Y pues ya terminando mi licenciatura, tuve la oportunidad de postularme, o sea, yo apenas supe de la convocatoria me postulé y fue la primera que salió, entonces para mí fue muy grato pues nada más pasar el primer proceso de selección y ya pues continuamente el proceso de selección, y ya entrar a la maestría pues fue algo muy, o sea, muy satisfactorio para mí, y especialmente que aquí pues dan cierta fuerza a la investigación, y pues es como el propósito que yo tengo pues a partir de mi desarrollo académico. ¿Cómo ayudó tu movilidad al extranjero en tu formación como investigadora? Bueno, creo que para el colegio es muy importante porque establece enlaces académicos, pues en el colegio creo que eso da cierta facilidad para intercambiar el conocimiento. Creo que es muy importante tanto para los profesores, la institución y como los estudiantes, tener la oportunidad, por lo menos como estudiante, de interactuar con otro profesor que pues le brinde otro tipo de conocimientos, experiencia, y creo que eso da pues cierta amplitud para el crecimiento personal y académico. Entonces creo que pues es muy importante pues tanto para el colegio como para uno como estudiante. ¿Cómo te fue en Barcelona? ¿No te perdías? ¿Todo bien? Pues yo creo que creo que la experiencia más importante, bueno, aparte de tener asesorías con el profesor, era conocer el transporte público de las ciudades europeas, pues montar en metro, tranvía, o sea, tener la facilidad de pues acceder a este tipo de transporte, el funcionamiento. Creo que es muy importante pues conocerlos como usuario. Entonces esto me permite reconocer ciertas características y pues de una u otra forma hacer una relación con las ciudades latinoamericanas, que pues uno cree que el desarrollo como tal es diferente, pero no, hay ciertas similitudes, y creo que eso fue en parte el aprendizaje que yo tuve pues con el profesor que estuvo asesorando mi investigación. Joana, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Lidia. Vamos a una cápsula de episodios Colsan y regresamos con nuestra siguiente entrevista. Continuamos. El Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis realizó la primera sesión del Seminario Permanente 2020, La Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México. Seguridad política. Se trataron temas relevantes como la transición demográfica estatal y sus factores, cambios de régimen, las diferentes negociaciones a las que se han llegado con los nuevos gobiernos, la materia económica, seguridad alterada, conceptos de política y cómo se transforma la seguridad política. El invitado de la sesión del seminario fue el exgobernador Fernando Silva Nieto, quien junto con la coordinadora, doctora Fuensanta Medina, investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales, resolvieron dudas, intercambiaron ideas y puntos de vista relacionados a la política en el estado de San Luis Potosí. Bien, estamos de regreso y ahora vamos a platicar con Juan Bosco González Tristán. Hasta se me olvidó tu apellido, tengo años de conocerte. Bueno, él está estudiando la maestría en Historia, es potosino y también se fue de movilidad. Él se fue a Madrid y a Sevilla. Platícanos cómo te fue, cuánto tiempo estuviste en cada una de estas ciudades y por qué. Claro, mira, primero llegué a Sevilla los meses de septiembre y octubre, estuve 2 meses. En Madrid estuve 1 mes. Me interesaba más Sevilla por el lugar, que es el Archivo General de Indias de Sevilla, que ahí está prácticamente toda la documentación del siglo XVI y en adelante, pero en especial a mí me interesa el XVI. Y ya en Madrid estuve en el Archivo de los Franciscanos.
¿Cuál es tu proyecto de investigación? Claro, mira, mi proyecto de investigación trata sobre la evangelización de la orden franciscana en Filipinas principalmente, y trato de buscar qué similitudes hubo con la realizada aquí en Nueva España. La presencia, digamos, de los franciscanos tanto en Filipinas como en México, pues en Nueva España. Claro. ¿Quién es tu asesor y por qué decidieron que lo mejor para tu formación era ir allá? ¿Qué andabas buscando? Mira, la doctora Isabel Monroy ha fungido como mi directora desde el inicio de la maestría, y bueno, lo decidimos en conjunto. Bueno, es una parada obligada para todos los investigadores interesados en la época de la monarquía hispánica visitar Sevilla por el Archivo General de Indias, como te comentaba, y el Archivo Franciscano Iberooriental, ese yo se lo propuse a la doctora Isabel y ella accedió, porque allí se encuentra concentrada toda la documentación referente a los frailes franciscanos que estuvieron en las Islas Filipinas, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. ¿Cuáles fueron algunos de los hallazgos o el principal hallazgo que dijiste, wow, valió la pena venir acá? Mira, yo iba con la mira puesta en una crónica que es del fraile Antonio de la Llave, un fraile que estuvo en Filipinas a finales del siglo XVI y inicios del XVII. Esta obra consta de 2 tomos que habla desde los inicios de la presencia franciscana en Filipinas de 1578 hasta la época que él estuvo presente, que fue 1640. 2 tomos que hablan sobre los trienios que de los franciscanos. Los trienios eran los periodos que gobernaban los frailes franciscanos, los ministros provinciales. Y esta obra es inédita, no se ha publicado y descansa en este Archivo Franciscano Iberooriental, de la cual solamente pude acceder a un tomo porque el otro se estaba desboronando de lo mismo que ya era viejo, es del siglo XVII ya. Es un papel que lo tocabas y ya se era deshacía. polvo, ¿no? Cuéntanos cómo ayudó esta movilidad al extranjero en tu formación como investigador. Bastante, porque a pesar de la consulta de los archivos, el contacto con otros investigadores jóvenes también fue muy enriquecedor. Allí en el Archivo General de Indias de Sevilla había desde franceses, estadounidenses, ingleses, españoles propiamente, mexicanos como mis compañeros del colegio, y que fue enriquecedor porque a veces en platiquitas, así en preguntitas ingenuas, pues te daban como que, wow, es bastante interesante, habrá que tomarlo en cuenta. Y además, propiamente con la doctora que me recibió, la doctora María Elizalde Dolores, ella es doctora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, ella está en Madrid, también tiene una sede en Sevilla, y también como es una estudiosa de las Islas Filipinas, una investigadora importante de España, también fue muy enriquecedora su aportación porque me ayudó en cuanto al conocimiento de autores y a la búsqueda específica de algunos documentos, como la crónica que te mencioné. ¿Por qué es importante estudiar este periodo, por ejemplo, en general? ¿Por qué es importante estudiar la historia? ¿Qué le dirías a nuestro auditorio? ¿Por qué? Bueno, en este caso, para el inicio de la presencia hispana en las Islas Filipinas, nos ayuda, por ejemplo, a entender la conexión tan fuerte que hubo de las Islas Filipinas con México, y que fue muy fuerte incluso hasta los inicios de la independencia. Es muy interesante porque en la actualidad pues vemos a Filipinas como un país perdido en Asia, que ni siquiera lo ubicamos en los mapas, pero la realidad es otra porque fue un país muy cercano a nosotros y que hemos olvidado esa relación. Finalmente, ¿cuál sería alguna de las anécdotas que ayudaron en tu formación, alguna experiencia tanto en lo personal como en lo profesional que te hayan enriquecido? En la estancia de investigación, el convivio con mis propios compañeros del colegio. Curiosamente ¿Pero los ves acá? Sí, es que eso es lo más gracioso porque terminamos hospedados ahora sí que en el mismo edificio por azares del destino, y tú dices, no, pues los veo aquí a diario. Bueno, los veía aquí a diario en su momento, pero ya cuando convives con ellos ahora sí que 24 horas al día, pues ya como que surgen esas confianzas de, oye, ¿qué opinas de mi proyecto? Oye, ¿qué opinas de esto? Oye, ¿qué opinas de esto? Y entre preguntas y preguntas nos íbamos enriqueciendo, íbamos creciendo juntos. Y es muy interesante. De mis compañeros de Monterrey y de mi compañera de Guadalajara, que una experiencia muy enriquecedora. Y me atrevo a decir que eso fue lo más interesante de mi estancia, a pesar de que son compañeros de aquí. Muy bien. Bosco, muchas gracias por habernos acompañado. No, a ti, Bosco González Tristán, alumno de la maestría en Historia. Regresamos para seguir platicando con otros alumnos del posgrado aquí en el Colegio de San Luis.
continuamos con las charlas con los alumnos que se fueron de movilidad, alumnos del posgrado del Colegio de San Luis y que estuvieron en algunos lugares interesantes de México y del extranjero. Y ahora nos toca el turno platicar con Norma Macías. Ella es alumna del doctorado en Historia y bueno, tuvo la oportunidad de ir a España. Platícanos, ¿dónde estuviste y cuánto tiempo? Mi estancia de investigación la realicé entre los meses de septiembre y octubre en la Universidad de Granada y el Archivo General de Indias en Sevilla. En la Universidad de Granada estuve bajo la supervisión de la doctora María de los Ángeles Gálvez Ruiz, quien es investigadora del Departamento de Historia Moderna de la universidad y experta en estudios de género. ¿Cuál es tu tema de investigación en el doctorado? Bueno, mi tema de investigación es el estudio de las mujeres en un contexto de guerra en la Intendencia de Guadalajara entre los años de 1811 y 1820. ¡Wow! ¡Qué interesante tu tema! ¿Cuáles son los principales hallazgos que encontraste en esta estancia? Pues lejos de decir que son hallazgos, es información que me ayuda a mí a complementar lo que yo ya había estado revisando en los archivos de aquí de México, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. Y bueno, la información que encontré en el Archivo General de Indias principalmente está enfocada, bueno, la información es más que nada complementaria y bueno, me ayuda a entender cómo es que se da en un contexto de guerra la persecución a acusados de infidentes en las provincias internas de la Nueva España. Si bien no es mi periodo de estudio ni el territorio que estoy estudiando, bueno, me permite comparar ciertos elementos como cómo se estaban persiguiendo a las mujeres, cómo se les aprendía, cómo se les juzgaba y en algunos casos cómo ellas negociaban para poder salir bueno, cómo negociaban con las autoridades, ¿no? ¿Cómo ayudó esta movilidad al extranjero en tu formación como investigadora? Bueno, en el periodo inmediato me ayudó mucho a enriquecer mi marco teórico y metodológico, pero también a la forma en la cual me estoy acercando a las fuentes para analizarlas. Si bien las estancias de investigación siempre son enriquecedoras por varios motivos. El primero es el intercambio de ideas con otros investigadores o investigadoras de instituciones fuera del país, pero también te permiten irte posicionando frente a ellos, ¿no? Ya que ellos tienen un camino ya hecho en la investigación. Que vayan reconociendo cómo va tu trabajo, ¿no? Sí, además, también. ¿Alguna historia, alguna anécdota que te haya tocado en lo personal o en lo profesional estando en España? ¿A qué te tuviste que enfrentar? ¿Alguna situación que te haya hecho crecer, madurar? Bueno, siempre el salir de tu zona de confort te ayuda a crecer personal y en este sentido las estancias en el extranjero, pues académicamente, ¿no? Creo que no me enfrenté a algo grave porque también ya no era ajena, porque en la maestría realicé una estancia de investigación también en el extranjero. Lo que sí noté fue que la forma de trabajo de los investigadores españoles es muy distinta a la de los mexicanos. Ahí sí tuve que ganar cierto grado de independencia académica, porque fui yo quien diseñó prácticamente la forma en la cual tenía que estar trabajando. ¿Recomendarías a otros estudiantes a estudiar un posgrado en el Colegio de San Luis? Bueno, depende de los intereses de las personas. Claro. Si lo que les interesa es estudiar un posgrado, bueno, en mi caso un doctorado, que durante los primeros 3 semestres sean intensos, pero que los siguientes 4 te permitan hacer una estancia de movilidad, ya sea en nacional o en el extranjero, y que te permita al mismo tiempo compaginar la escritura de la investigación, pues sí, la oferta del Colegio de San Luis es la ideal, porque de pronto hay posgrados que son altamente escolarizados
y bueno, no sé, la forma en la que están diseñados no permiten mucho estar totalmente enfocados en la investigación. ¿Y aquí sí te dio oportunidad de eso? Sí, es una de las grandes ventajas que ofrece la oferta del Colegio de San Luis, porque a veces se nos olvida que el proceso de investigación también es un proceso creativo, ¿no? Claro. Y ya vas trabajando de manera paralela a esta formación, digamos, formal, para la redundancia, la tesis, que es el proyecto de investigación con el que te tienes que obtener el grado. Sí, claro. O sea, creo que es una de las grandes ventajas de los posgrados que en sí ofrece el colegio. O sea, que están bien diseñados para hacer esto, ¿no? Eres de Guadalajara. Sí, soy de Guadalajara. ¿Cómo te ha ido viviendo acá en San Luis? Bueno, he tenido altas y bajas. Sobre todo, bueno, es difícil para nosotros, y a pesar de que no soy de un lugar tan lejano, no soy de un país extranjero, o sea, no, o sea, pero sí noto que hay como ciertas diferencias. ¿Culturales, sociales, en el trato con la gente? Sí, en el trato con la gente sobre todo. En el colegio mi experiencia ha sido muy, muy buena. Estoy muy agradecida porque me abrieron las puertas. Pero ya en el... ¿A poco sí somos bien sangrones, como dicen? ¿Somos cerradones? Sí, son un poquito cerrados. Un poquito. Pero la ciudad en general te ha tratado bien. No, bueno, en general he tenido experiencias muy buenas. Y bueno, no me puedo quejar, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar un doctorado? ¿En qué hiciste la maestría? Yo, bueno, mi licenciatura es en Historia. La maestría la hice en Investigación Educativa. La hice en investigación educativa porque me di cuenta que traía muchos vacíos teóricos y metodológicos de la licenciatura. La maestría lo que me brindó fueron esas herramientas que necesitaba. Y decidí hacer un doctorado porque, bueno, me gusta la investigación, me apasiona la investigación, pero me dijeron, si quieres seguir en esto, necesitas hacer el doctorado. Entonces comencé a revisar las convocatorias vigentes y bueno, revisé en UNAM, revisé las de la UAM, pero sinceramente la que más me llamó la atención fue la del Colegio de San Luis. ¿Y el tema de género, por qué te llamó la atención? Me interesó mucho el tema. ¿Nos podrías repetir cómo se llama el tema de investigación que estás trabajando? Bueno, ahora no tiene un título. No, pero esto que nos dijiste en términos generales. Son las mujeres en el contexto de la guerra, bueno, de la guerra insurgente, en la Intendencia de Guadalajara. Y bueno, me llamó la atención porque cuando estaba realizando mi tesis de maestría, estuve revisando expedientes criminales sobre mujeres que iban a dar a la institución que yo estaba estudiando. Entonces eran ¿qué instituciones? Se llamaba la Casa de Recogidas de Guadalajara. Entonces ahí llegaban mujeres a pagar cierta condena por haber cometido algún delito, robo, adulterio, amaciato, pero también había otro tipo de mujeres, ¿no? O sea, llegaban viudas, huérfanas. Entonces, cuando estaba revisando los expedientes criminales, me topé con el de las mujeres acusadas de infidencia o sedición. Entonces me llamó mucho la atención y empecé a buscar, y cuando salió la convocatoria del doctorado, pues dije, bueno, si el proyecto da para que se arme una tesis, y si me aceptan, pues qué bien, ¿no? Si no, pues estaría dispuesta a complejizarlo, como siempre. Y bueno, fueron así, ¿no? O sea, por mi contacto con los archivos, que fue que decidí estudiar este tema. Ajá. ¿Y qué biografías has encontrado? ¿Algunas mujeres, cómo eran? No, bueno, en particular, ya ahorita no solo son las mujeres que fueron acusadas de haber participado en la insurgencia, ¿no? Porque también encontré otro tipo de testimonios, el de las mujeres que denunciaban a los insurgentes o a los sospechosos de participar en la revuelta, pero también los casos de las mujeres que solicitaban ante los tribunales el real indulto para el perdón de sus esposos, hijos, hijas u otros familiares.
¿no? Entonces digamos que ya no solo son las mujeres que participaron en la insurgencia, sino son las mujeres en general, o sea, cómo es que ellas se estaban enfrentando en un contexto de guerra, qué pasaba, ¿no? Aparte, no me imagino, ¿verdad? O sea, la guerra viene a trastocar todo el orden que ellas conocían. Claro. Y en esos tiempos, imagínate, ¿no? Entonces es lo importante, ¿no? Ver qué pasaba con ellas, ¿no? O sea, ¿tenían algún posicionamiento político? ¿Cómo se enfrentaban ellas ante las autoridades en los tribunales? Estamos hablando del siglo XVIII. Pues siglo XIX, de 1811 claro, a 1820, en plena insurgencia. En plena guerra de independencia. Norma, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro último invitado, también alumno de la maestría en Historia. Regresamos. Bien, vamos a nuestro último bloque con este programa que hemos dedicado a platicar con los alumnos del posgrado del Colegio de San Luis y que nos cuenten un poco de sus experiencias de investigación, sus temas, cómo ha sido su formación en el colegio, pero también lo que les ha ocurrido más recientemente a quienes se fueron al extranjero para complementar esta formación en sus maestrías o en sus doctorados. Y hoy toca el turno de platicar con José Luis Urrutia. Él está estudiando la maestría en Historia, es veracruzano, pero ya anduvo aparte de la Ciudad de México, también se fue a Francia, se fue a España, y justo de eso nos va a platicar. José Luis, muchas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias, al contrario. Bueno, a ver, platícanos. Primero, ¿cuál es tu tema de investigación? Yo estoy investigando sobre el poblamiento de la frontera norte mesoamericana, la zona de la Huasteca, más bien. Poblamiento de la zona norte. La zona norte. De Mesoamérica. En el siglo XVI, lo que era Mesoamérica en el siglo XVI. ¿Que hoy son? Hoy son más o menos la zona de Ciudad Valles, Aquismón, esa zona norte de la Huasteca, hacia el estado de Tamaulipas, un poco la Sierra Gorda. Huasteca Norte de San Luis y todos estos estados que comparten Huasteca, ¿no? Así es, cómo fue el proceso de poblamiento y cómo fue el proceso de poblamiento cuando llega la corona española. Porque sobre todo ahí había grandes poblaciones indígenas, sí, ¿no? Así es, había asentamientos muy grandes de náhuatl, Tenec. Huastecos, nahuas, otomís también existían en esa zona y estaban en contacto con grupos nómadas, seminómadas que vivían en el norte de lo que actualmente es México. Entonces cambia la dinámica de relaciones entre chichimecas y mesoamericanos, cambia con la erupción del imperio novohispano. ¿A dónde fue tu movilidad y por cuánto tiempo? Primero me fui 3 meses a la Ciudad de México, estuve en el CIESAS, que es un instituto de antropología muy importante, y estuve en pláticas con la doctora Teresa Rojas y con el maestro Juan Manuel Pérez Ceballos del CIESAS. Y pues bueno, ellos me aportaron muchísimo, estar platicando con estos grandes especialistas, con otras visiones diferentes. Y bueno, a mí me gusta siempre ser interdisciplinario, navegar entre la arqueología. Yo soy arqueólogo de licenciatura, entonces me gusta navegar entre la arqueología, la historia, la geografía, la etnología, la antropología. Que además, como en tu carrera de arqueólogo, has tenido oportunidad de estar en proyectos importantes, no solo en México, sino también en el extranjero, ¿no? Sí, pues yo salí de la licenciatura y me puse a trabajar como 10 años más o menos como arqueólogo. Entonces he participado en proyectos en Veracruz, en Tabasco, en el Estado de México, en Michoacán.
en Italia también, en Francia tuve unas excavaciones. Y después de 10 años de trabajo fue más o menos que decidí volver a estudiar y decidí entrar aquí a la maestría. ¿Y cómo te ha tratado el Colegio de San Luis, un veracruzano? Súper bien, me encanta el Colegio de San Luis, me encanta el lugar, la arquitectura. Estar aquí me gusta, la arquitectura del lugar es muy propia, te invita a estar aquí para investigar, la biblioteca es muy tranquila, se puede trabajar muy bien. Platícanos, tú estuviste además en Sevilla. ¿Qué hiciste? ¿Qué encontraste? Sí, en Sevilla estuve en el Archivo General de Indias. Fue una experiencia increíble. Yo nunca había estado en un archivo histórico así tan grande. Mi primera experiencia como en los archivos, tanto en la Ciudad de México como en Sevilla. Y pues bueno, encontré documentación que va a servir de mucha ayuda para mi investigación. Por ejemplo, encontré los inventarios de bienes, que son como los informes que daban a la hacienda virreinal los conquistadores de esta zona. Todas las personas están diciendo cómo obtuvieron lo que tienen, sus bienes materiales, y cuánto ganaron y cuáles fueron sus puestos y todo. Porque a eso venían, ¿verdad? Tenían que reportar, entre otras cosas, a la corona. Sí, como actualmente, como cuando reportas Hacienda. Tributo, ¿no? Así es. ¿Cómo ayudó tu movilidad al extranjero en tu formación como investigador? Pues bueno, siempre el intercambio de ideas es muy enriquecedor. Estuve participando en un seminario en París, en un instituto de altos estudios sobre América Latina, que es un instituto súper importante, donde hay antropólogos, hay historiadores, hay etnólogos. Y pues bueno, siempre súper enriquecedor el intercambio de ideas. Estuve leyendo mucho en esa parte. También tuve que presentar los avances de mi investigación y pues todos los compañeros me hicieron comentarios que pues ni te esperas, ¿no? Porque son de diferentes disciplinas, entonces te sacan cada cosa súper interesante y te ayudan hasta cierto punto replantar tu investigación. ¿Cuánto tiempo estuviste en París? Estuve 2 meses ahí en este seminario y 1 mes en Sevilla. ¿Cómo ayuda ir del Colegio de San Luis? ¿Qué se sabe? ¿Qué te dicen de un centro público de investigación como este? Pues de hecho yo fui allá porque encontré que había vínculos aquí. Encontré en la bibliografía, en las colecciones del Colegio de San Luis, encontré varios artículos de investigadores de allá, de ese instituto, que están en colaboración. Entonces el Colegio de San Luis pues sí se conoce, saben que es el Colegio de San Luis. Por ejemplo, en el Archivo General de Sevilla también en las vitrinas están algunos libros de la colección del Colegio de San Luis, están en exposición. Para mí fue muy grato encontrarme eso, ¿no? De ver que estamos tan fuertes ahí, tan presentes, ¿no? Con esa presencia en España. Claro. ¿Alguna historia que puedas compartir, alguna experiencia para evidenciar tu crecimiento personal, profesional durante tu estancia de movilidad? Yo creo que lo más importante fue participar en este seminario que te comento. Que fue ¿En el de París? En el de París, un seminario de antropología e historia relacionado con las colonialidades y con la apropiación del territorio, con las territorialidades. Y estar como en ese intercambio y expuesto pues tan lejos de casa, tan lejos de tu zona de confort, creo que eso es muy enriquecedor también. En este seminario te tiene que leer otro investigador que sea totalmente ajeno a ti y él te va a hacer críticas, una persona un especialista en el tema con el que tú nunca has hablado, entonces es súper interesante. ¿Y cómo te fue? Muy bien, todo súper bien, sí, me siento pues muy orgulloso de sentir que el Colegio de San Luis nos ha preparado bien, podemos ir a representar a nuestra institución y no se siente ahí, se siente todo bien. ¿Quién es tu asesor, tu director? ¿Quién te acompaña aquí del Colegio de San Luis? Aquí la maestra Ana María Gutiérrez Rivas, es mi directora de tesis. ¿Recomendarías a otros estudiantes estudiar la maestría o de los que ya están estudiando a irse de movilidad y por qué? Sí, claro, o sea, a todos los que quieran venir aquí, los invito al Colegio de San Luis. Es muy agradable para estudiar, es difícil, nada en la vida es fácil, las clases son pesaditas, pero de eso se trata. De eso se trata, de crecer y pues de echarle ganas. Y a los compañeros que se quieran ir, pues también hay que irse a movilidad, es muy enriquecedor practicar otro idioma también, otras costumbres, otras formas de abordar los temas de estudios. Por ejemplo, conocí a un chico que está estudiando un proceso muy similar al que yo estudio, pero él estudia el poblamiento de la Araucanía en Chile y yo estudio el poblamiento de la zona noreste de México. Y cómo la corona
ocupa estrategias similares también. Fue súper enriquecedor, por ejemplo. ¿Sobreviviste a los fríos del invierno? Sí, todo bien. Tú veracruzano con otros climas. Sí, pero bueno, estamos acostumbrados. También San Luis es muy frío, ¿eh? San Luis es muy, muy frío, pero ya bueno, vamos acostumbrando. Con Jalapa. Profesionalmente, ¿cuál fue uno de los principales retos que te encontraste durante tu estancia en el extranjero? Pues, no, yo creo que lo sentí todo muy, muy tranquilo, todo muy bien. Ya había tenido una oportunidad. Cuando estuve en la licenciatura, estuve en intercambio, estuve un año en Francia también. Entonces ya más o menos conocía el lugar, el idioma y todo. Y pues nada, los retos son iguales que aquí, de trabajar, estudiar mucho y dedicarse al 100%. Creo que ese era el reto de no irse a pasear y ponerse a trabajar. ¿Y el resto de tus compañeros que estuvo también allá, pudieron coincidir en tiempos? Sí, de hecho fue súper interesante porque cuando estuvimos en el Archivo General de Sevilla, habíamos como 8 compañeros de la maestría y más otros compañeros del doctorado. Entonces estuvimos conviviendo en el archivo con otros investigadores de todas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica y pues Estados Unidos y de partes de Europa. Y de hecho se organizó ahí un coloquio en el que cada quien hizo una participación en la Universidad de Sevilla, lo organizó una compañera y fue muy enriquecedor también. Y todos los compañeros del Colsan, la mayoría estuvieron participando también. ¿Avanzaste en tu investigación? Sí. ¿Los hallazgos fueron interesantes? Sí, avancé mucho, sobre todo en la parte teórica y en la recopilación de datos. Tengo ahora ya muchos documentos, tengo mapas del siglo XVI que me están hablando sobre la problemática que estudio, tengo testimonios, tengo cartas que me van a ayudar a construir mi investigación. Muy bien. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. José Luis Urrutia es alumno de la maestría en Historia. Por cierto, aprovechamos para hacer el gol completo. Está abierta la convocatoria. Recuerden que pueden acercarse tanto aquí al Colegio de San Luis como a través de nuestra página web para consultar los términos completos de esta convocatoria para cursar la maestría en Historia o cualquiera de las otras maestrías que tienen abierta esta posibilidad para iniciar cursos en agosto de este 2020. Bueno, pues ya nos vamos, los dejo antes con la agenda Colsan, que son, como ustedes saben, las principales actividades que tendremos en los próximos días. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 3 de marzo se tendrá la presentación editorial de David G. Berlanga, un profesor reformista en el proceso revolucionario de la educación en San Luis Potosí, 1911-1913, a las 17 horas en el aula magna del Colsan. El 3 de marzo comenzará la Cátedra Institucional 2020 Primo Feliciano Velázquez, del programa de Historia del Colegio de San Luis. Estará a cargo del doctor Guillermo Cermeño Padilla, como profesor invitado, y la coordinación será de la historiadora Isabel Monroy. Ya está abierta la convocatoria del Colsamún 2020, a cargo de los alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de San Luis. Tienes hasta el 16 de abril para inscribirte. Más información con colsamun@gmail.com. Si te interesa cursar un posgrado con beca CONACYT, te recordamos que están abiertas las convocatorias para cursar maestrías y doctorados en nuestra institución. Consulta los detalles de las convocatorias y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos también en nuestras redes sociales.